Bueno, estimados alumnos, en este video vamos a empezar a ver el tema de las superficies en el espacio, ¿no? Cuando hablamos del espacio estamos hablando en R3. ¿Esto qué significa? Que por convención vamos a trabajar, ¿sí?, también con ejes coordenados dispuestos de esta manera, ¿no? Por convención se considera el eje X, el eje Y y el eje Z. Por ejemplo, el eje X y el eje Y forman un plano, que vendría a ser el plano del piso, ¿sí? Y el eje Y se consideraría la altura. Entonces, cuando estamos en el espacio, estamos hablando de una caja. Estamos hablando de una caja. Ahí está. O sea, una caja podríamos ponerla de esta manera. Ahí está. Entonces estamos dentro de este cubículo, que tiene estas coordenadas X y Z, por convención. Esto no quiere decir que yo pueda rotar estos ejes a mi conveniencia, pero bueno, en la convención matemática siempre van a ver que el eje X se considera el eje el que está salido, vendría a estar salido, acá está dibujado en forma distorsionada, pero es el que vendría a estar salido de la pantalla. El eje Y es el que coincide con la pantalla, y el plano este plano que está atrás es el que coincidiría con la hoja del cuaderno, y todo lo demás está retirado de la hoja del cuaderno. Estamos hablando en el espacio, o sea, por eso se llama R3, R3. Bueno, las superficies en el espacio se pueden clasificar de muchas maneras. Nosotros lo que vamos a ver en esta materia son dos tipos de superficies, ¿no? Dos tipos de superficies. Permítanme bajar un poquito este gráfico, después lo vamos a ver, este gráfico no se preocupen, pero para poder poner la clasificación. Bien, entonces, cuando hablamos de superficies, vamos a hablar nosotros de dos tipos de superficies, lo que llaman superficies cilíndricas y superficies cuádricas. A las superficies cilíndricas en general se las llaman también cilindros, directamente, cilindros. Ahora vamos a ver lo que es un cilindro y qué es una superficie cuádrica, ¿no? Y estas superficies a su vez se pueden dividir en superficies, o subdividir en superficies regladas o de revolución. ¿Sí? Bien. Vamos a definir qué es una superficie reglada, ¿no? Porque las superficies cilíndricas pueden ser, vamos a tener que todas las superficies cilíndricas, después lo vamos a ver, son regladas, pero algunas pueden ser de revolución o no. Y las superficies cuádricas, algunas son regladas, algunas, no todas, cuidado con esto, no todas las superficies cuádricas son regladas, y algunas pueden ser de revolución, y algunas no son de revolución. Entonces, cuando una superficie es reglada, cuando una superficie es reglada, reglada no tiene nada que ver con las reglas, ¿no? Tiene que ver con que están compuestas por rectas, o sea, están compuestas, podríamos poner, por rectas. Regladas
tiene que ver con las rectas, no con otra cosa. Tiene que haber rectas. O sea, si yo corto a la superficie en un punto, tiene que haber una recta contenida. O sea, se puede decir también que la superficie es reglada si por cada punto de la superficie está contenida, o hay una recta contenida, o pasa una recta, como más les guste, pasa una recta contenida, no que la toque a la superficie, sino que está contenida, o sea, es parte de la superficie, contenida, contenida en la superficie, en la misma, ¿no? En la misma. Eso es una superficie arreglada. O sea, una superficie arreglada o está compuesta por rectas, o si la corto, tengo que ver rectas. Hay que ver rectas. Es muy importante entender lo que es una superficie reglada. O sea, si por cada punto de la superficie pasa una recta contenida en la misma. ¿Sí? Bien. ¿Y cuando una superficie de revolución? Esto también es muy importante. Una superficie de revolución, acá la tenemos. Este grafiquito justamente lo dejábamos para esto. Es cuando una curva o una función, vamos a poner en general una función, rota, ¿sí?, sobre un eje. A esta función se la llama función generatriz, porque están generando la superficie. Generatriz. Puede ser una curva, puede ser una recta, ¿sí? Pero es una curva. Entonces, cuando yo corto a la superficie por cualquier lado, me tengo que encontrar con ¿qué? Con una circunferencia. Si corto, me encuentro con una circunferencia. Si no hay una circunferencia, la superficie no es de revolución. Cuidado con esto. La superficie de revolución, si cuando la corto me encuentro, fíjense acá, bueno, acá no lo podemos ver, pero esto es una circunferencia. ¿Por qué? Porque esta curva que está acá, giró alrededor de este eje, y al girar me genera justamente una superficie de revolución. ¿Sí? De revolución. Muy bien. Entonces vamos a empezar con las superficies. Entonces cuando uno dice, bueno, la superficie tal que estoy analizando, el cilindro que estoy analizando, ¿es reglado? Sí. Van a ver que todos los cilindros son reglados. Acá no hay duda. Pero pueden ser de revolución, y esto hay que analizarlo, porque si yo al cortar puedo generar o puedo encontrarme con una circunferencia, será de revolución. Si no me encuentro con una circunferencia, no es de revolución. ¿Sí? No es de revolución. ¿Entendido? Bueno, entonces empecemos. ¿Y cuándo sería una superficie arreglada? Cuando encontremos recta. Y vamos a ver que en todos los cilindros se conforman por rectas. Todos los cilindros se conforman por rectas. Y esto es lo que vamos a ir analizando en cada una de las superficies. Bien. Entonces vamos a empezar con las primeras superficies. Recordemos que siempre estamos en R3, las primeras superficies cilíndricas. En general, cuando uno habla de cilindro, en su mente aparece esta forma.
si no me equivoco, de esta forma. Bueno, quiero comentarles que este es un tipo de cilindro, ¿sí? Un tipo de cilindro. No es el único cilindro que hay, es un tipo de cilindro. Esto es un tipo de cilindro. Por eso es importante entender la definición de cilindro, porque uno habla de cilindro y se imagina esto. No, esto es un tipo de cilindro. No es todos los cilindros son estos, no. Bien, entonces, ¿qué es una superficie cilíndrica? ¿O es una superficie cilindro? ¿Qué es un cilindro? Cilindro. O cilindros, ¿no? Porque son varios. Vamos a definir a cilindro como el conjunto de todos los puntos que son generados por una recta móvil llamada generatriz que recorre o se desplaza, que recorre o se desplaza en forma paralela, aclaremos, en forma paralela a través, o sea, a través de una curva. Curva cualquiera, curva fija. La curva es fija. Curva fija. La curva no se mueve, la recta es la que se mueve, Curva fija que se llama directriz. Esto es un cilindro. Esta es la definición apropiada de cilindro. Entonces, fíjate vos, te lo voy a mostrar. Supongamos que yo tengo una recta cualquiera, tengo una recta cualquiera, la voy a dibujar, una recta. Supongamos esta recta. Esta es la recta generatriz. Y voy a agarrar una curva cualquiera, cualquier curva, la que se me ocurra. Por ejemplo, esta curva. Y esta es la curva directriz. Entonces, ¿qué hago? Vamos a hacerla un poquito más, porque si no, no se va a entender. A esta curva la voy a cortar por acá. Ahí está. Eso. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar esta recta y la vamos a hacer. Vamos a apoyarla, porque se puede mover esta recta. La voy a apoyar en esta curva, en forma paralela, por supuesto. Y la voy a trasladar. La voy trasladando. La voy trasladando. La traslado, la traslado, la traslado, la voy trasladando. Y a medida que la traslado, ¿qué se me va a formar? Una superficie. ¿Y esa superficie qué es? Esa superficie se llama cilindro. Ahí tienen un perfecto cilindro. Bueno, cortémoslo acá. Vamos a cortarlo acá. ¿Sí? Ahí está.
la cortamos ahí. Y ahí tenemos un cilindro, ¿sí? Podemos... Ahí está. Ahí tienen un cilindro. ¿Estamos? Esto es un cilindro. Esta superficie que me quedó generada es un cilindro. ¿Qué tipo de cilindro es? No tiene clasificación porque es una curva cualquiera. Los cilindros más comunes son aquellos que la recta se desplaza a través de una cónica. Por lo tanto, si tenemos, vamos a tener, ¿no? Acuérdense lo que eran las cónicas. Las cónicas que vimos o se vieron en videos anteriores, ¿no? Tenemos la elipse, la parábola y la hipérbola. Entonces, la elipse, acordate que es de la forma dos variables, ¿sí? Sumadas elevadas al cuadrado, la elipse. Y acá tenemos un caso particular de la elipse, que es la circunferencia, ¿no? La circunferencia. ¿Cuál es la diferencia entre elipse y circunferencia? Y esto quiero que lo tengan clarito. Porque dicen, la elipse es de revolución. La elipse no es de revolución. La elipse es la elipse. El eje mayor no es igual al eje menor. Son diferentes. O sea, solamente la elipse se convierte en circunferencia cuando A es igual a B. Si no, no, Si ustedes no aclaran que A es igual a B, no es una circunferencia. Y nunca puede ser una circunferencia. A tiene que ser igual a B para que sea una circunferencia. Si no, no es válido. Acuérdense que la parábola es de la forma una variable al cuadrado y la otra no. ¿Sí? Y la hipérbola, la ecuación es parecida a la elipse, nada más que resta. Ahí está. Si nos recordamos esto, no vamos a tener problema en clasificar a ninguna superficie. A ninguna superficie. Entonces vamos a empezar con la primera de las superficies cilíndricas, que es el cilindro, ¿sí? El cilindro elíptico o el cilindro de elipse. Cilindro de elipse o cilindro elíptico. Es lo mismo. Algunos autores lo llaman cilindro de elipse, otros autores lo llaman cilindro elíptico. El cilindro de elipse o el cilindro elíptico es de la forma, ¿sí? Esta. Voy a poner una ecuación de una elipse. Por ejemplo, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. Esto es una elipse. Algunos autores lo dejan expresado así al cilindro de elipse. Dice, bueno, esto es una elipse, pero en el espacio. Así lo dicen. Dice, esto es una elipse en R3. Bueno, es un cilindro de elíptico. Algunos expresan la ecuación de esta manera. Como falta la variable z, dice, bueno, para todo z igual a z. O sea, que z puede valer cualquier cosa. Tenemos rectas que son paralelas a z. Y otros autores lo escriben de esta manera. Para todo x, o para todo valor de z. Lo van a encontrar de estas tres maneras, escrito, ¿sí?, el cilindro elíptico. Algunos autores ni siquiera ponen nada de esto. Dice, bueno, esto es un cilindro elíptico, pero esto es una elipse. No, pero estamos hablando del espacio. Cuando hablamos en el espacio es un cilindro. Bien.
Entonces, ¿cómo lo podemos identificar al cilindro? Y esto es lo que vamos a hacer, y esto lo que vamos a hacer es válido para cualquier superficie en el espacio. Lo vamos a ver en un ejemplo. ¿Sí? Ahí tienen ustedes un ejemplo, un cilindro, un cilindro elíptico. Ahí tienen, ¿no? Entonces, este cilindro elíptico, ahí tienen ustedes, cilindro elíptico, es esta la forma, es una elipse, fíjense que es una elipse porque el semieje mayor está en el eje Y, no en el eje X, en el eje Y, ¿no? ¿Y cómo me entero que esto es un cilindro elíptico? Muy sencillo, mira. Primero, vamos a ver la intersección con los ejes coordenados, ¿sí? Si yo quiero ver la intersección con el eje X, hago que Y y Z sean igual a 0. Y esto me da el punto más menos 3. Y acá lo tenemos. Ahí tienen el punto 3 que está atrás. Ahí está, atrás. Y el punto 3 positivo, que está acá adelante. Ahí está adelante. Si quiero ver la intersección con el eje Y, hago X, Z igual a 0. Y me encuentro con que Y, despejando por supuesto, es igual a más menos 4. Entonces tenemos acá el punto menos 4 que está atrás y el punto 4 positivo que está acá adelante. Ahí lo tenemos. Y después, si quiero ver la intersección con el eje Z, vemos que con el eje Z no hay intersección, no hay nada, no se puede, la superficie no intersecta con el eje Z, porque Z no está en la ecuación. Ahora voy a ver las trazas. Las trazas significa intersección con los planos coordenados. Lo escribo acá para que lo tengan en cuenta. Una traza una traza es la intersección con un plano. En general, con planos, con plano coordenado. Eso es una traza. Es la intersección con cualquier plano. En general se toman los planos coordenados para hacer el análisis, ¿no? Entonces, vamos a ver la intersección con los planos coordenados. Si yo quiero ver la intersección con el plano XY, hago que Z sea igual a 0. Y me encuentro con una elipse. ¿Qué elipse me encuentro? La misma de la ecuación, fíjate vos. X cuadrado sobre 9 más Y cuadrado sobre 16 igual a 1. ¿Cuál es el plano Z? 0. El plano del piso. Acá está. Y cuando yo intersecto con esta superficie, ¿con qué me encuentro? Me voy a encontrar con esta elipse. Fíjense que la elipse pasa por menos 4, 4 y por 3, 3. Ahí está la elipse. Ahí está la elipse. La perfecta elipse. Perfecto. Muy bien. Sacamos el plano y nos quedamos con la elipse. Entonces, por eso es un cilindro elíptico, porque tenemos una elipse acá. Entonces vamos a ver acá, intersección con el plano YZ. O sea, hago X igual a 0. Con X igual a 0 me dan dos rectas. ¿Qué rectas me dan? Y más menos 4, que son estas. O sea, agarro el plano, este plano, y me da esta recta. Acá la tenemos, la recta. Ahí la tenemos. Ahí se la muestro, la recta, que pasa por menos 4. Y el otro plano, ¿sí? Correcto, para Z igual a 0, correcto, me queda el otro plano, que la intersección es otra recta, que es esta recta verde que está ahí, ¿no? ¿Está? Sacamos el plano para que vean la recta. Si yo quiero ver la intersección con el eje, con el plano XZ, hago Y igual a 0 y me quedan dos rectas, con Y igual a 0. Porque tenemos estas dos rectas, X más menos 3. Y la podemos ver.
A ver, el plano que tenemos, que está atrás, el plano que está atrás, que pasa por menos 3, el plano que está atrás, que es paralelo a Z, en la intersección me da la recta esa roja que vemos ahí atrás, que pasa por menos 3. Ahí está, vamos a quedarnos con la recta roja. Si yo intersecto con el otro plano que está delante, que pasa por 3 positivo, la recta que me queda es la recta esta, la recta 3, ¿sí? X igual a 3, ahí está, X igual a 3. Entonces nos queda estas dos rectas, una recta que pasa por menos 4, otra recta que pasa por 4, otra recta que pasa por 3 y una recta que pasa por menos 2. Muy bien, pero fíjense que si yo puedo generar distintas familias de rectas, porque hago que estas rectas se trasladen alrededor de la elipse, que vayan rotando, se trasladen paralelamente alrededor de la elipse, voy a tener familia de rectas, ¿sí? Entonces tengo rectas para K menor o igual a 4, por supuesto, y Q, o sea, I igual a K y X igual a Q. O sea, siempre que K en valor absoluto sea menor o igual a 4 y que Q en valor absoluto sea menor o igual a 3. Entonces tenemos estas rectas, I igual a K o X igual a Q. Por ejemplo, agarro este plano, ¿sí? Y me queda esta recta. Ahí la vemos, la recta. La recta está azul. Si agarro este plano, del otro lado, me quedan estas dos rectas azules. Miren, ahí están las dos rectas azules. Y así yo puedo trasladar todas las rectas. ¿Qué pasa si yo me muevo hacia arriba de la superficie o me muevo hacia abajo de la superficie y la corto con un plano? Por ejemplo, con el plano Z igual a 8. Ahí tienen el plano Z igual a 8. Es paralelo al plano XY, pero pasa por arriba. ¿Con qué me voy a encontrar? Con otra elipse, exactamente igual que esta, pero en este plano. Y si me voy para abajo, con Z igual a menos 8, a menos 6 en este caso, ¿sí? En la intersección que me va a dar otra elipse, ¿sí? De manera que si yo agarro y vuelvo otra vez a mover todas las rectas, me voy a encontrar con esta superficie, ¿sí? Con esta superficie. Esta es la superficie cilindro, el cilindro elíptico. Miren, ahí está la elipse, ¿ven? Si yo miro con el punto con el eje Z en forma perpendicular, miro solamente la elipse, no veo la superficie, pero si me muevo, ya veo la superficie. Ahí está. Listo, la ven la superficie. Estos son todos haces de recta. Si quieren podemos ir sacando las rectas para que lo miren mejor, ¿no? Ahí tienen la superficie mejor, ¿no? Vamos a sacar las rectas para que no haya problema, ¿sí? Ahí sacamos las rectas. Esta es la otra recta, ¿sí? Ahí está. Bueno, acá tenemos otra recta y otra recta. Ahí tenemos ahora a la superficie, Y la pregunta es, este cilindro elíptico, ¿sí? Porque es una elipse, fíjense que una de las trazas es una elipse. ¿Podría llegar a ser de revolución este cilindro? Es reglado porque fíjense que siempre hay una recta en la superficie, siempre hay una recta, siempre tenemos recta. Lo que nunca vamos a tener o lo que nunca vamos a dejar de tener es la elipse, siempre hay una recta, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿puede ser de revolución este cilindro de elipse? Sí, la única manera que sea de revolución es que si, condición, si, ojo, A es igual a B, ¿con qué me voy a encontrar?
x al cuadrado más y cuadrado es igual a cuadrado. Y esto es una circunferencia. Entonces tenemos un cilindro de revolución. Este no es de revolución. Este no es de revolución. Este sí, porque los valores son iguales. Recuerden, para tener una superficie de revolución, el corte me tiene que dar una circunferencia. Cuidado, ¿sí? Vuelvo otra vez al ejemplo. Esto no es una circunferencia. Fíjense que el corte no me da una circunferencia, me da una elipse. Para que esto me dé una circunferencia, tiene que ocurrir que este denominador tiene que ser exactamente igual a este denominador. Si no, no tengo una circunferencia. ¿Puede ser de revolución este cilindro? Sí, siempre y cuando este valor que está acá, a cuadrado, sea exactamente igual a b cuadrado. Bien. Bueno. Vamos a ver otro tipo de cilindro. Cilindro de parábola. O cilindro parabólico. Cilindro de parábola. O parabólico. ¿Cuál va a ser la directriz de este cilindro? La parábola. Por ejemplo, esta parábola. Y cuadrado es igual a 2pz. Lo escribo así, o sea que es una parábola que está sobre el plano. Acordate que teníamos x acá y acá z acá. Entonces es una parábola que está así, dispuesta de esta manera. O sea, está apoyada sobre el cuaderno, ¿sí? Y abraza el eje Z, ¿sí? Y por supuesto, algunos autores ponen x igual x, porque todas las rectas van a ser paralelas a x, o para todo x. Para todo x. Es lo mismo, ¿no? O automáticamente le dicen, esto está en R3. Cuidado. Este cilindro jamás puede ser revolución, porque jamás al cortarlo me voy a encontrar con una circunferencia. Jamás. Pero es reglado porque se forma con rectas. Acordate que los cilindros se forman con rectas. Bueno, vamos a ver un ejemplo para que lo puedan visualizar. Acá tenemos cilindro de parábola. Ahí está la forma. Y cuadrado igual a 6z, ¿no? Entonces hacemos lo mismo. Primero vemos la intersección con los ejes coordenados. Entonces, intersección con el eje X, Y y Z igual a 0. Me queda que X es igual a 0. La intersección con el eje Y, X y Z igual a 0. Y es igual a 0. Y la intersección con el eje Z, X e Y igual a 0. Y me da que Z es igual a 0. De manera que la única intersección con los ejes coordenados es el punto 0, 0, 0. Vamos a ver la intersección con los planos coordenados. Si vemos la intersección con X, Y, ¿qué me va a dar? Una recta. La recta, ¿sí? Z igual a 0. Este es el plano del piso. Y esta será la recta que coincide con el eje X. ¿Ven que coincide con el eje X? Coincide con el eje X la recta. ¿Listo? Muy bien. Si vemos la intersección con IZ, esto me da una parábola. Con IZ me da una parábola. Acá la tienen. ¿Qué parábola es? La misma ecuación del cilindro. Entonces, este es el plano que está apoyado en IZ, y la intersección me da esta parábola. Ahí está la parábola. ¿La ven la parábola? ¿O no? Bueno, si vemos la intersección con X, Z, también me va a dar una recta, que es la recta Y igual a 0.
que es esta. Es la misma recta que esta, es la misma. Ahí está, ¿sí? Bien. Después, si yo, por ejemplo, no, perdón, acá me quedé, intersección, ahí está la recta, la recta es esta, ahí está, es la misma recta, ¿sí? Bien. Y si yo quiero ver la familia de rectas, hago y igual a z igual a k. Entonces, por ejemplo, en este plano, ¿qué voy a tener? Una recta. Acá tienen las dos rectas, ¿sí? En este plano, ¿qué vamos a tener? Otro plano distinto, ¿sí? Vamos a tener dos rectas también. Ahí tienen ustedes las dos rectas, ¿sí? En este plano, ¿qué vamos a obtener? Fíjate vos que tenemos en este plano que vamos a obtener, ¿sí? Vamos a tener una parábola, ahí tenemos la familia de parábolas, ¿sí? Y en este otro plano que está más atrás, ¿qué vamos a tener? Otra parábola. Ahí tienen la familia de parábolas. Y la superficie que me queda engendrada es esta, ¿sí? Esta. Ahí ustedes tienen el cilindro de parábola. Ahí tienen la parábola perfecta, la parábola. Si vemos acá en el perpendicular a X, ahí está la parábola. Si me muevo, ahí tenemos a la superficie, que siempre va a tener rectas, pero siempre forman parábolas. O sea, es la recta, esta recta que te vemos acá roja, que se va trasladando a través de la parábola verde, y va generando superficies. La superficie, que es un cilindro. Si lo damos vuelta, a esto lo podemos dar vuelta, y nos queda como si fuera un túnel. Ahí está. Todos los túneles son cilindros de parábola. Cilindros de parábola. La mayoría de los túneles. ¿Sí? Bien. Ahí tienen ustedes la parábola. Por lo tanto, un cilindro de parábola, ¿en qué punto yo puedo ver una circunferencia? Nunca. Por lo tanto, jamás puede ser de revolución, pero siempre arreglado porque siempre se forman correctas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y el último cilindro que vamos a ver, obviamente, es el cilindro de hipérbola. Cilindro de hipérbola o hiperbólico. Muy bien. Cilindro de hipérbola, lógicamente la ecuación va a ser de la forma de una hipérbola. En este caso voy a escribir la ecuación de esta manera. Z cuadrado sobre C cuadrado menos I cuadrado sobre B cuadrado es igual a 1. Bueno, y acuérdense que esto es X igual X o para todo X, ¿no? Pero lo importante es la ecuación primordial, que es una hipérbola. Esta hipérbola también está apoyada sobre el cuaderno. Es una hipérbola que tendrá, corta solamente al eje Z. Acordate que este es Z, esto es Y y esto es X. Solamente corta el eje Z, acá y acá, abajo, ¿sí? Y va a ser formado por rectas paralelas a X. Ahí tienen ustedes el cilindro. Este es un cilindro autoportante. Las hipérbolas son estructuras autoportantes, se autosoportan mejor que una parábola. Lo que pasa es que son muy difíciles de construir, ¿sí? Entonces sería mucho, y además tendríamos que tener, ¿sí?, un ancho para que realmente pudiera pasar, por ejemplo, un camión, ¿no? Pero sería mejor autosoportado un túnel hiperbólico que un túnel parabólico, ¿no? Bien.
Pero bueno, estos son problemas de la construcción. Vamos a ver un ejemplo. Acá tienen ustedes el ejemplo. Z cuadrado sobre 9 menos I cuadrado sobre 16 igual a 1. Y esto es un cilindro. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. Intersección con los ejes coordenados. Intersección con el eje X. No existe. Porque si hago I igual a 0, igual a Z, igual a 0, ¿sí? No tengo intersección con el eje X. ¿Sí? Porque no tengo ecuación. Intersección con el eje Y. Menos I cuadrado sobre 16 igual a 1 es un absurdo. No existe intersección con el eje Y. La única intersección que vamos a tener es con el eje Z en más menos 3. Acá está. Z cuadrado sobre 9 igual a 1. O sea que Z cuadrado es igual a 9. O sea que Z es más menos 3. Acá tenemos el primer punto donde corta al eje Z. Y el segundo punto, el valor positivo. Vamos a ver la intersección con los ejes coordenados. Con el plano Z igual a 0 no hay nada. En Z igual a 0 no hay nada porque es un absurdo, me da negativo. Un valor negativo no puede ser igual a un valor positivo. Listo. ¿Sí? En cambio, con el plano IZ, X igual a 0, me da una hipérbola. Es la hipérbola de la ecuación. Ahí lo vemos, ¿no? Van a ver la hipérbola ahora. Ahí está. Acordate que la hipérbola tiene dos ramas. Acá tiene una rama de la hipérbola y acá tiene la otra rama de la hipérbola. Esta está abajo y esta está arriba. Son dos ramas de la hipérbola. Ahí está. Si nosotros vemos con el plano XZ igual a 0, me dan dos rectas. La recta más menos 3. Ahí está. Van a ver ahora las rectas. Son estas dos rectas que pasan por estos puntos, justamente por estos puntos. Ahí tienen las dos rectas. Y ahora tenemos la familia de rectas. ¿Sí? Familia de rectas de esta magnitud, ¿no? Por ejemplo, acá tenés en un plano cualquiera, I igual a 2. Ahí tenés las dos rectas. ¿Sí? I igual a menos 2. Acá tenés las dos rectas. Por ejemplo, I igual a 8. Ahí tenés dos rectas más. ¿Sí? Todo lo azul son la familia de rectas. I igual a menos 12. Ahí tenés dos rectas más. Y si cortamos con planos paralelos al plano de XY, por ejemplo, X igual a 15, me encuentro con una hipérbola. La de acá de arriba y la de acá abajo, ¿no? La vamos a ver mejor, ahí está. Y para atrás me encuentro con otra hipérbola, que es esta naranja que está acá. Y por supuesto, la conformación de todos estos elementos, si pongo más rectas, me va a generar la superficie. Ahí tiene la hipérbola, miren. La hipérbola es esta, ¿sí? Y la superficie es el cilindro de hipérbola, el famoso cilindro de hipérbola. ¿Por qué son superficies autosoportadas? Porque siempre, como la rama de una hipérbola siempre necesita la otra, ¿sí? Se descubrió que si vos haces una sola rama, la estructura es como que se compensara con esta otra rama que no existe. Como se compensara con esa otra rama que no existe. Entonces por eso son autosoportadas. Lo que pasa es que como la altura en el medio es bastante baja, por ejemplo, vamos a ver si ahí, esta altura es muy baja, para que esto sea más alto necesitamos más espacio y a veces no se puede. Entonces se prefiere una parábola que requiere menor espacio. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahí tienen ustedes el cilindro de parábola. Bueno, es una superficie. Muy bien. Ahí está. Y estos son los cilindros. Los famosos cilindros. Y ahora vamos a empezar con las superficies cuádricas. ¿Sí?
superficies cuádricas. También son superficies que están en el espacio. Pero a diferencia de los cilindros, las superficies cuádricas se pueden interpretar como la conformación de tres cónicas. Entonces, si usted agarra alguna de estas tres cónicas, por ejemplo, elipse, parábola hipérbola, acordate que la elipse es de la forma x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual 1. Puede ser cualquiera de las variables, no tiene que ser x e y, puede ser zi y z, es lo mismo, ¿no? La parábola, acordate que es de la forma x cuadrado igual a 2pi, ¿sí? Y la hipérbola es de la forma x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual 1. Y acordate que también esto puede ser y menos x, o sea, y cuadrado menos x cuadrado, puede ser x menos z, x cuadrado menos z cuadrado, x cuadrado menos, ¿sí? O z cuadrado menos x cuadrado. Las variables pueden variar y esto es la disposición que va a tener la cónica en el espacio. Pero la conformación o la conjunción de tres cónicas, ¿sí?, me forman una superficie cuádrica. Por supuesto que acá tenemos que tener también en cuenta el caso particular si A es igual a B, que tenemos una circunferencia. ¿Estamos de acuerdo? Si A es igual a B. Entonces, ¿cómo podemos...? Claro, uno de los problemas que ustedes tienen a veces es que le piden clasifique la cuádrica. A ustedes le van a dar una ecuación, por ejemplo, doy cualquiera, x cuadrado sobre 16 más y cuadrado sobre, yo qué sé, 25 menos z cuadrado sobre 4 igual a, yo qué sé, ¿no? 2. Digo, ¿y esto qué es? Porque no tengo la menor idea, hay tres variables. Bueno, ¿cómo se clasifica una cuádrica? Y así vamos a estudiar a las cuádricas. ¿Esto qué es? Y bueno, ¿esto qué hay que hacer? Hay que primero ver la intersección con los ejes coordenados, ¿sí? Por ejemplo, si yo agarro la intersección con el eje X, ¿qué voy a hacer? Y igual Z igual 0. Y esto me va a quedar x al cuadrado sobre 16 igual 2. O sea, que x al cuadrado va a ser a 32. Listo. Entonces, x va a ser más menos la raíz de 32. Ahí está. Entonces corta el eje X en este punto. Muy bien. Lo mismo hago con el eje Y. Entonces hago X igual Z igual 0. Y entonces me queda que Y cuadrado sobre 25 es igual a 2. Esto quiere decir que Y cuadrado es igual a 50. Entonces Y es más menos raíz de 50. Corta el eje Y en más menos 50. ¿Sí? Si yo quiero ver la intersección con el eje Z, hago siempre lo mismo, esto siempre es lo mismo, hago X igual Y igual 0 y me queda que menos Z cuadrado sobre 4 es igual a 2, o sea que menos Z cuadrado es igual a 8. Esto es un absurdo. O sea, no existe intersección con eje X, porque es un absurdo.
Jamás un valor al cuadrado puede ser negativo. ¿Sí? ¿Entendido? Jamás. Entonces no me puede dar, nunca esta igualdad me puede dar 8. Jamás. Entonces no existe intersección. No corta el eje Z. Perfecto. Pero esto me permite la intersección con los ejes. ¿Y cómo me doy cuenta cuál es la ecuación o cuál es la cuádrica correspondiente? Bueno, entonces hacemos la intersección con los planos coordenados. Intersección con el plano XY. Esto quiere decir z igual a 0. Entonces me va a quedar x al cuadrado sobre 16 más y cuadrado sobre 25 igual a 2. ¿Sí? Si lo ordeno un cachito, esto me queda x cuadrado sobre 32 más y cuadrado sobre 50 es igual a 1. Y esto es una elipse. No hay duda que es una elipse. ¿Estamos de acuerdo? Es una elipse. Bien. O sea que hay una elipse. En esa ecuación hay una elipse. Perfecto. Vamos a ver la intersección con el otro plano. Por ejemplo, intersección con el plano, yo qué sé, XZ. Cualquiera, es lo mismo. ¿Sí? Igual a 0. Entonces me queda que x cuadrado sobre 16 menos z cuadrado sobre 4 es igual a 2. Esto significa que x cuadrado sobre 32 menos z cuadrado sobre 8 es igual a 1. Y esto es una hipérbola. Es una hipérbola. Esta ecuación es una hipérbola. Después vemos dónde está ubicada, pero es una hipérbola. ¿Estamos de acuerdo? Y después vemos el otro plano coordenado. El otro plano coordenado. ¿Sí? Por ejemplo, el IZ me queda. El otro plano, el que me queda, IZ. O sea, x igual 0. Esto significa que y cuadrado sobre 25 menos z cuadrado sobre 4 es igual a 2. O sea, y cuadrado sobre 50 menos z cuadrado sobre 8 es igual a 1. Y acá tenemos otra hipérbola. Entonces, ¿cómo se la llama esta superficie? Y bueno, esto es por empate o desempate, ¿no? De las tres cónicas que existen, acordate que había tres cónicas: parábola, elipse, hipérbola. Muy bien, ¿quién ganó? La hipérbola. Entonces esto se llama hiperboloide. Mira qué interesante. Ganó la hipérbola. Hiperboloide. Si hubiera ganado la elipse sería una elipsoide. Si hubiera ganado la parábola sería un paraboloide. ¿Sí? Entonces sería un hiperboloide elíptico. ¿Por qué? Porque hay una elipse. Hiperboloide elíptico. Elíptico. ¿Está? Muy bien. Y después vamos a ver otras características. Pero es muy sencillo esto. Esto no tiene que haber... A ver, esto no es una ciencia oculta. Esto es muy sencillo. Es hacer este análisis. Este es el análisis que hay que hacer para toda cuádrica. No importa la cuádrica que te dé. Y no necesitas tener en los dibujitos de la cuádrica. No, no hace falta. ¿Por qué? Porque si yo analizo y me tengo en la mente la forma de la elipse, ¿qué forma tiene? Suma de dos variables al cuadrado. La forma de la hipérbola, la resta de dos variables al cuadrado. Y la parábola tenés una variable al cuadrado y otra no. Listo, ya está. Ya sabes qué vas a tener. Y ya sabes clasificarla. ¿Entendido? Por supuesto que hay algunas cosas que tienen algunas particularidades que vamos a ir viendo en el siguiente video. Vamos a cortar este video y las superficies cuádricas las vamos a ver en el siguiente video en forma detenida.